Steeds, hop, 4 steeds, hop, 4 steeds, hop, 7 steeds, hop, 8 steeds, hop, 9 steeds, hop, 20. Tanto tiempo, ¿eh? A ver, yo soy Robin y hace 2 años fui de intercambio a Uruguay. Robin estuvo de intercambio estudiantil en nuestro país y Era un terrible bacho y hasta salí en el canal de Tiranos Temblad bailando cumbia. Bueno, el país de donde vengo yo, Estonia, es vecino de Rusia. Y como tenemos este vecino, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres. Ya sé que es algo muy extraño para ustedes, así que voy a responder a sus preguntas que me dejaron en Instagram. Bueno, Melanie de Salto, vamos arriba, me ha preguntado: ¿por qué te metiste en la milicia? ¿Es obligatoria en Estonia? Sí, el servicio militar en Estonia es obligatorio. Todos los hombres tienen que ir. Yo entré el año pasado, el 17 de julio, así que me faltan muy pocos días para terminar. Ahora, yo estoy gozando porque mi trabajo en el militar es ser reportero de la primera línea, algo así. Pero no fue así todo el servicio, obviamente. Mauricio de Colonia me ha preguntado: ¿es duro el entrenamiento? ¿Estás de acuerdo que el año militar sea obligatorio? Que sea obligatorio, sí, yo estoy de acuerdo. Porque, miren, yo vivo en un país de Europea del Este. Nuestro vecino es Rusia, así que no hay otra opción. Ahora, si el entrenamiento es duro o no, sí. Es un año en el militar. Claro, ahora los últimos meses que soy reportero no es tan duro, pero los primeros 6 meses en el militar no, me quería matar. Los primeros 2 meses. Cuando entras al militar, todos los pibes tienen que hacer un curso que se llama el curso básico de un soldado. Ahí aprendemos a usar armas, como sobrevivir en el bosque, por ejemplo. Y cuando termina esto, después tenés 2 opciones. Puedes ir a un curso de choferes para andar con autos o un curso de sargentos. Y el curso de sargentos está resarpado. Y yo fui al curso de sargentos, así. Estos 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Vicky de Canelones me ha preguntado: en Uruguay no tenemos servicio obligatorio militar. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, es como con cada cosa en la vida. Si haces algo, hay que hacerlo bien. Hay miles de opciones que puedes hacer. Puedes ser un chofer, andar con autos, un soldado del bosque, un soldado del mar o cualquier cosa, ¿tá? Como yo he hecho vídeos toda mi vida, me encanta hacer vídeos, hablar con ustedes así. A mí me eligieron para ser un reportero de la primera línea o un reportero del militar. Oleme hetkel siin Lõuna-Eesti metsades. Ahí nos viajamos todas las semanas por toda Estonia haciendo entrevistas con políticos, con generales, presidentes y soldados de otros países y de nuestro país. Así que esto verdaderamente me gusta mucho. Ahora, la desventaja del militar es que si tenés que estar adentro de un cuarto por un mes con 20 o 30 pibes, te volvés loco de la cabeza a veces, pero está. No son unas vacaciones, es un año en el militar. ¿Tienes miedo de ir a la guerra con Rusia o no es una posibilidad? Sí, obviamente es una posibilidad. Si miramos, por ejemplo, con Ucrania, todos pensábamos que Rusia no iba a atacar a Ucrania, pero acá estamos. Y si hay que proteger el país, es lo que hay que hacer. Obviamente esperamos que no pasa nada, pero si miramos la historia en esta región donde queda Estonia, puede ser que igual. Ya sé que mucha gente no lo entiende en el mundo. Por ejemplo, ahí en Uruguay, mis compañeros nunca me entendieron cuando les dije que yo tengo que hacer un año en el militar obligatorio. Pero es la vida en esta parte del mundo. ¿Cuál fue la prueba más dura? Capaz que no me van a creer, pero cuando terminó el curso de sargentos, el último camino que tuvimos que hacer para tener esto acá fue un camino de sargentos, se llama así. Ahí me acuerdo que nos caminamos 92 kilómetros en 50 horas en pie. Así que aparte yo dormí como 20 minutos máximo. Y sí, esto fue muy difícil. Aparte empezó a nevar y había como menos 16 grados
la mañana y no, te querías matar. Esto sí, fue una cosa más difícil que yo personalmente he hecho en mi vida. Tienes que estar fuera de tu casa. Ahora que estoy filmando este video, estoy en mi casa por el momento, porque hoy es sábado y los fines de semana sí podemos salir, por ejemplo. Pero adentro de la semana y cuando estemos en el bosque, yo no voy para mi casa. Me acuerdo cuando entré al militar, la primera vez que pude salir fue en 3 o 4 semanas. Así que 3 o 4 semanas en un cuarto con 30 pibes. Esto te vuelve loco. Pero claro, no son unas vacaciones, es un año en el militar. Gonzalo, mi padre anfitrión, me has preguntado, ¿ya te arrestaron? No, en el militar no me han arrestado. Pero sí voy para Uruguay este año por los pasos prohibidos que voy a bailar si me van a arrestar. Bueno, Guriche, así es mi vida en el militar y nos vemos muy pronto. El 6 de julio me voy por Uruguay.